teórico. Hola, ¿se escucha bien ahí, chico, en el Meet? Hola, profe, sí, se escucha. Bueno. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿O no? Bueno, pueden decir sí o no, no hay problema, ¿no? Está permitido hablar. Bueno, vamos a arrancar con el práctico de hoy. Esto siempre va a ser unos 10 minutitos más tarde hasta que nos conectamos al Meet, porque hay que conectarse con un usuario de la universidad, después salir porque te manda un código a otro correo, buscar ese código, volver a entrar a la universidad, meterse al Meet, bueno, todo un lío, para poder hacerlo híbrido. Pero bueno, arranquemos, como les decía a su compañera, hoy vamos a hablar y vamos a ver ejercicios relativos a base imponible y a nacimiento de leche imponible. Que eso ya lo vieron en el teórico, ya estuvieron viendo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto objeto, sujeto, habíamos visto artículos 1 a 4 de la ley? Hoy vamos a hablar sobre el 5, el 6, que es todo lo relativo al nacimiento de leche imponible. Habíamos mencionado en la clase pasada que el 7 eran las exenciones. Y después saltamos al 10, que es el que nos habla de la base imponible. Es el esquema de la ley. Toda ley tiene un esquema siempre, que se repite. Cuando ustedes buscan una ley tributaria van a ver que primero va a hablar del objeto, el sujeto, la base imponible o el nacimiento de leche imponible, después la base, después las alícuotas. En la ley de IVA, de artículos 1 a 4, nos habla del objeto y del sujeto, el 5 del nacimiento de leche imponible, 7 las exenciones y el 10 la base imponible. Y después, la clase que viene, vamos a ver 11 y 12 y 13, que nos hablan de débito y crédito fiscal. La clase que viene vamos a ver una liquidación de IVA. Una liquidación propiamente dicha. Vamos a determinar débitos fiscales y créditos fiscales. Pero bueno, hoy vamos a hablar de base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el monto o el quantum de la operación, en este caso, que nos determina el valor sobre el cual vamos a aplicar la alícuota. Se nos dice, este es el valor, aplicarle la alícuota y vamos a determinar ahí un débito fiscal en el caso que sea una compra o un crédito fiscal, una venta, o un crédito fiscal si estamos hablando de una compra. Entonces, la base imponible es el monto que nos va a determinar sobre qué valor vamos a aplicar la alícuota. ¿Qué alícuota? Bueno, después lo veremos eso, la que corresponda. ¿Qué nos dice la ley respecto de cómo determinar la base imponible? Eso lo tenemos en el artículo 10. El artículo 10 que ya tiene varios párrafos, que son bastante importantes, obviamente, porque nos determinan la obligación, nos ayudan a determinar la obligación tributaria, pero nos dice que la base imponible va a estar determinada por el precio neto que surja de la factura o documento equivalente. Precio neto que surja de la factura o documento equivalente, neto de descuentos hechos en el momento de emitir la factura o el documento equivalente. Nosotros vemos que en la factura siempre tenemos
no lo vemos en las facturas B. Ahora las facturas B tienen la obligación, el que emite facturas B, de informar el IVA contenido en la factura por un nuevo régimen de transparencia fiscal. Una factura B ahora nos dice IVA contenido en la operación tanto. Pero no es como una factura A que tenemos el neto y discriminado el IVA dentro del cuerpo de la factura para llegar al total. Entonces la base imponible dice es el precio neto, neto de descuentos, ¿sí? No se refiere neto de IVA obviamente porque el IVA todavía no está calculado, todavía no llegamos al IVA, a calcular el débito. Neto de descuentos hechos al momento de emitir la factura. O sea, tengo un producto que lo vendo en 10.000 pesos, pero si me pagas de contado, te hago un 10% puede ser que no se escuche. ¿Cómo? ¿Habló alguien? Sí se escucha en el Meet al profe. ¿No escuchás? Yo miro el parlante porque están ahí, ¿no? Sí, se escucha. ¿Escuchás o no? Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha? Entonces me tengo que poner el micrófono cerca. Bueno, estábamos hablando de la base imponible del IVA. Acá nos vamos a aturdir un poquito. Neto de descuentos hechos en el momento, porque si son descuentos posteriores, a ver, descuento hecho en el momento quiere decir el ejemplo que les di recién. ¿Sí? 10.000 pesos, pero si pagás de contado te hago un 10% de descuento, te quedan 9.000. Entonces la factura va a decir, precio neto 10.000, descuento, pronto pago, 1.000, neto 9.000. Esa va a ser la base imponible. Distinto de descuentos posteriores. Descuentos posteriores que pueden surgir, ¿sí?, por algún otro motivo. Yo te lo cobro 10.000, te hago la factura por 10.000, la base imponible es 10.000, pero después cuando me venía a pagar te hago un descuento, pero ya no te lo hago en el mismo documento que emití la primera factura, sino que te lo hago en otro documento, que es una nota de crédito. Entonces, ese descuento posterior no se netea de la base imponible del impuesto, por más que sea de la misma operación, sea un descuento, ¿sí?, de la operación que ya emití el comprobante de la factura, no se netea de los 10.000, sino que dice la ley, el artículo 10, primer párrafo, que se le da el tratamiento del artículo 12, que encontramos en el artículo 12, nos habla de crédito fiscal. O sea que los descuentos posteriores no se netean de la base imponible, sino que son crédito fiscal, descuentos por ventas, descuentos emitidos, ¿sí?, descuentos otorgados, no descuentos obtenidos en compras. Entonces, ahí tenemos la primera salvedad, que es que si es un descuento posterior, no lo descuento, no lo neteo de los 10.000, sino que genero un débito fiscal sobre los 10.000, y después la nota de crédito la mando como si fuera una compra con los créditos fiscales, como restitución de débito fiscal. Tiene el tratamiento de un crédito. Tiene su lógica, ¿sí? Tiene su lógica porque, por ejemplo, supongamos que la única operación, el IVA es una, como habíamos dicho en la clase pasada, es un impuesto que se liquida por sustracción. Nosotros generamos débitos fiscales, descontamos créditos fiscales que pagamos las compras y pagamos sobre la diferencia, sobre el valor agregado. Supongamos que la única operación que hace en el mes de marzo es esa operación de 10.000 pesos. Hace la factura y la liquidación de ese mes va a ser débito fiscal 2.100, el 21% de los 10.000, no hizo ninguna compra, crédito fiscal 0. Va a pagar 2.100 pesos. Al mes siguiente no tiene ventas, no tiene compras, pero sí le hace un descuento cuando le va a pagar. Le dice, te voy a hacer una nota de crédito por 1.000 pesos, por un descuento del 10%. Entonces va a tener una nota de crédito, 1.000 pesos, el IVA de esa nota de crédito, 210. Y si yo lo tuviera que netear de la base imponible, ¿tengo base imponible en ese periodo fiscal? No. ¿Puedo tener base negativa? Si se resta la nota de crédito. ¿Puedo tener base negativa? No. Entonces el tratamiento que se le da, se lo pone como un crédito fiscal, del lado de los créditos fiscales, y te queda un saldo a favor para el periodo siguiente. Cuando generes futuros débitos fiscales, lo vas a computar. Ese es el sentido, la lógica de los descuentos posteriores, no netearlos, no restarlos de la base imponible, sino que funcionen como crédito fiscal. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, al precio neto que surge de la factura, dice la ley, en el último párrafo, que se le va a restar el propio IVA. Obviamente, si está calculado, se le resta el propio IVA. Si es una factura B, se le resta el IVA al precio de la factura. Y los impuestos internos, que tampoco son tenidos en cuenta a la hora de determinar la base imponible. No se paga IVA sobre los impuestos internos, pero con una condición. El impuesto interno, ya lo van a ver, porque es uno de los impuestos que se ve en la materia más adelante. El impuesto interno es un impuesto que no se va acumulando, sino que se va cobrando. En definitiva, lo paga generalmente el fabricante de determinados bienes, se lo traslada al comprador y ese lo sigue trasladando en el precio, pero no acumulado, sino, no porque no lo paga, sino que lo recupera de lo que le pagó el fabricante. Entonces, si el primero en la cadena, que está el sujeto pasivo de impuesto interno, paga el impuesto interno, te lo cobra, vos que compraste y lo pagaste, lo trasladás, se lo cobras para recuperarlo a tu cliente, sí tiene que estar discriminado en la factura para que no forme parte del precio neto de venta, tiene que estar discriminado en la factura y tiene que ser el mismo importe que te cobraron a vos en la etapa anterior. Si no, forma parte de la base imponible y paga IVA también. O sea, la regla general es, los impuestos internos no forman parte del precio neto, no son base imponible, salvo que no coincidan con lo que me cobraron en la etapa anterior y no esté discriminado en la factura, o alguna de las dos cosas. Y ahí, entonces, una vez que tenemos el precio neto, lo que hacemos es ver si hay descuentos hechos en el mismo momento, eso lo restamos, y después tenemos ajustes en más que podemos determinar. Y este artículo sí. El impuesto interno se puede tomar al 100%. Si se puede tomar, ¿para qué? Sí. 2100. Sí. Sí. El impuesto interno es un impuesto que se paga en la primera etapa. Entonces, yo soy fabricante y te vendo a vos y te cobro impuesto interno en la factura. Vos me lo pagás, yo me doy vuelta y se lo doy a Arca. Presento una declaración jurada y le pago. Vos, cuando vendés lo que yo te cobré con impuesto interno, le cobrás el mismo monto para recuperarlo, porque forma parte de tu costo, pero no lo depositás a Arca. Recuperás lo que me pagaste a mí nomás. Entonces, no es que te lo tomás. No te lo tomás nada porque no presentás ninguna declaración jurada de impuesto interno porque no sos sujeto pasivo responsable del impuesto. El anterior era. Entonces, vos lo que haces es recuperar lo que le pagaste al otro. Al fisco se paga en la primera etapa, no es como el IVA que pagan todos. ¿Sí? O como ingresos brutos que pagan todos. Paga solo el primero. Los otros van recuperando. Si no es el mismo importe y no está discriminado en la factura o no está discriminado en la factura, forma parte de la base imponible. Todo. No te dice, tiene que ser el mismo importe. Para que no queden dudas que lo que estás haciendo es recuperar el impuesto que pagaste en la etapa anterior. El quinto párrafo del artículo 10 de la ley es uno de los más importantes y es el que estuvimos haciendo mención la clase pasada un poco por arriba, cuando hablábamos, creo que eras vos que me hablabas del principio de unicidad. Bueno, el principio de unicidad surge del artículo 10, quinto párrafo, que nos dice, el artículo 10, que hay determinados servicios o operaciones que van a formar parte del precio neto, aunque se facturen o convengan por separado, y aunque independientemente no estén alcanzados o estén exentos del impuesto. Siempre y cuando formen parte de otra operación. Y te dice cuáles son. Primero te habla de los intereses, los gastos de limpieza, embalaje, que son los servicios complementarios prestados conjuntamente. ¿Esto por qué? Porque los servicios antiguamente, cuando surge la ley del IVA, no estaban mencionados estos tipos de servicios, entonces se consideraban que no estaban grabados, no estaban alcanzados por el impuesto. Cuando se modifica, en la década del 80 se agrega este párrafo, porque entonces uno vendía
una silla y decía, el precio de la silla son 10 pesos, el precio del flete son 990. El flete no pagaba porque era un servicio conexo que no estaba mencionado en el artículo 3º y pagaban sobre 10 pesos. La silla que sí pagaba la venta de la silla. Entonces se aclara que esos servicios conjuntos o conexos que se prestan complementariamente con la operación principal forman parte también del precio neto grabado. Y de ahí surge el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Los intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares, y el precio de los bienes incorporados a prestaciones grabadas del artículo 3º. O sea, todos los servicios que se incorporen en la venta de bienes o los bienes que se incorporen en la prestación de servicios siguen la suerte de lo principal. Y acá, ¿cuál fue el problema cuando es al revés? Cuando es una operación exenta. El problema no es cuando es una operación grabada. Cuando es una operación exenta y le incorporamos servicios grabados. Que el fisco entendía que esos servicios, por ejemplo, los intereses de una operación exenta, eran un hecho independiente, un hecho autónomo, y que por lo tanto, por más que la operación principal estuviera exenta, esos intereses iban a estar grabados por imperio del artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de IVA. Entonces, hubo gente que en una operación de venta de un paquete accionario, que la venta de acciones está exenta, contemplada en el artículo 7 de la ley, financió esa operación y cobró intereses. ¿Qué dijo ARCA, AFIP o DGI en ese momento? Dijo, a ver, la venta de acciones sí está exenta, pero el interés de financiación, por el artículo 10 del decreto reglamentario, está grabado. Vos me tenés que pagar el IVA de esos intereses, porque el artículo 10 del decreto dice que es un hecho independiente autónomo. ¿Qué dijo el contribuyente? ¿Y qué hacemos con el quinto párrafo del artículo 10? Principio de unicidad. Si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si la operación principal, que es la venta de acciones, está exenta, la financiación de esa operación también va a estar exenta. Fueron a la justicia, ¿sí? Este es el fallo CRISE, que fue el primero, que en realidad no se resolvió en la Corte. ¿Qué pasó? La Cámara le dio la razón al contribuyente, el fisco apela, van a la Corte, pero por una cuestión formal estuvo mal hecha la apelación por parte del fisco, rechaza el tratamiento y queda firme el fallo de Cámara, el fallo anterior. Entonces no había un fallo de Corte que dijera o que declarara inconstitucional el artículo 10 del decreto. Sí, después llega otro caso, el caso Angulo, un empresario de supermercado, que vende el paquete accionario también y lo financia. Y ahí sí, lo mismo, el fisco va y le dice, me tenés que pagar IVA sobre esos intereses. El contribuyente dice, no tengo que pagar por imperio del quinto párrafo, artículo 10 de la ley de IVA. Bueno, van al Tribunal Fiscal, van a la Cámara, llegan a la Corte, y sí la Corte se expide y deja firme el fallo de Cámara, dice, sí, efectivamente, el artículo 10 del decreto reglamentario es inconstitucional. Entonces, no tiene que pagar IVA sobre esos intereses porque la operación principal está exenta y entonces los intereses también van a estar exentos. No se deroga, el artículo sigue estando en el decreto todavía, nunca se derogó. Pero no reclama más el fisco porque ya la Corte Suprema ya lo declaró inconstitucional. Fallo Angulo, José Pedro Angulo. También el otro, CRISE también. Lo que pasa es que el de Angulo ya la Corte se expidió. En el anterior no se expidió la Corte y quedó firme el fallo de Cámara. Fue el primero, ese fue el primer antecedente importante. Después tenemos un montón de fallos más de Tribunal Fiscal, como por ejemplo Belgrano Day School, que era un colegio que también cobraba interés cuando pagaban las cuotas fuera de término. El fisco le quiso cobrar IVA sobre esos intereses y la cuota del colegio está exenta, no paga IVA. Entonces el Tribunal Fiscal también le dijo no, pero ya después empezaron a salir los otros fallos y el fisco no siguió apelando. Hay varios fallos, pero los más importantes son los que llegan a Corte y la Corte dicta sentencia. No, sobre este tema no. A ver, sí, perdón, no hubo un fallo firme porque, por ejemplo, el de CRISE, el Tribunal Fiscal había fallado al revés al principio. Pero después la Cámara falló a favor del contribuyente. Digamos, el que queda firme siempre es él a favor del contribuyente.
Entonces ese principio es importante, el principio de unicidad. Este fallo Angulo, que fue el último prácticamente del 2010, porque después, cada vez que hay un caso de ese tipo, bueno, cuando se menciona ese fallo, el fisco no sigue, no reclama más. Pero el artículo 10 del decreto sigue estando en el decreto. No se borró, no lo eliminaron. Sigue estando, pero es inconstitucional. Después tenemos algunas... Bueno, esto es lo que hablábamos recién, cómo se calcula la base imponible. El caso general, digamos, es en la normalidad. Después tenemos algunas situaciones especiales, algunas situaciones de excepción, donde la base imponible no surge del precio neto, el valor neto de la factura. ¿Qué nos dice la ley también? Que es el precio neto que surge de la factura o documento equivalente. ¿Saben lo que es un documento equivalente a una factura? ¿Cómo? Eso sería una factura, en realidad. Sí. Documento equivalente a una factura son aquellos documentos que surgen de operaciones que normalmente no se facturan, como por ejemplo, ¿por qué? Porque están exceptuadas, ¿sí? Están exceptuadas de emitir comprobantes por otra resolución, que es la 1415, no por la ley de IVA, como por ejemplo la venta de un inmueble. La venta de un inmueble no están obligados a facturarla, y el documento equivalente de donde podría surgir alguna base imponible, si es que corresponde, es la escritura de venta. La escritura. Otro documento equivalente puede ser una nota de venta o una cuenta de venta líquido producto, que es un comprobante que ya vamos a ver cuando interviene un intermediario con el cual le rinde a su comitente. No es una factura, pero un documento equivalente a una factura. Son documentos que en determinadas operaciones reemplazan a la factura. En determinadas ocasiones, obviamente, autorizados por la norma, no porque se me ocurre, ¿eh? Si no está hecha la factura y corresponde hacer la factura y no hay un recibo, no es un documento equivalente. Un papelito donde esté escrito no es un documento equivalente, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 10? Que si no existe factura o documento equivalente, o si el precio consignado en la factura o en el documento equivalente es menor al valor de plaza, el precio que tenemos que tomar es el valor corriente en plaza. En este caso, supongamos que, o lo que vamos a ver, supongamos que está bien el valor de la factura o documento equivalente. ¿Cuáles son los casos especiales? Locación de bienes muebles con opción a compra, asimilables a venta, que es lo que en algunos casos se conoce como leasing. En ese caso, el valor total de la locación va a ser la base imponible. El valor total, ¿sí?, de la locación de la operación va a ser la base imponible. Para el caso de desafectación de cosas muebles de la actividad gravada con destino a uso o consumo particular. Yo tengo un comercio, saco mercadería para consumo particular. La ley considera que hay venta, y se acuerdan que habíamos visto en el artículo 2, inciso A, decía desafectación de bienes para consumo propio, para uso particular. La ley considera que hay una venta. ¿Cuál va a ser el precio, la base imponible sobre el cual voy a tener que pagar IVA si yo retiro mercadería para consumo propio, para consumo personal? ¿Cuál? Sí, el precio, dice la ley, el precio de una operación normal. Si el contribuyente tiene operaciones normales, se dedica a vender eso y tiene muchas operaciones, el precio de esas operaciones va a ser el mismo que él va a tener que computar para su retiro. Y en el caso que no existiera, también dice el valor en plaza del bien que esté retirando. Fabrica. Al valor que la vende. Es una venta más. El retiro para el consumo propio es una venta más para la ley. Otra operación es cuando hay canje de productos primarios por otros bienes. Es muy común, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, que el productor a veces necesita financiar su campaña, no tiene el dinero para, pues, cuesta plata sembrar y cosechar. Entonces, ¿qué le dice a su proveedor de insumos, por ejemplo, de fertilizantes, de semillas, de grano, de lo que sea? Dice, bueno, vos dame, y yo cuando coseche y recoja el grano, te pago con cereal, te pago con grano. Y después ese proveedor va y vende el grano. Es una operación de canje, no hay
dinero en el medio, sino que hay bienes con los cuales comercializan los dos. Entonces, en ese caso, la base imponible va a ser el precio del grano, del cereal que entregue el productor, el precio que tenga en el mercado donde acostumbre a vender el productor, el día en que se entrega en parte de pago, no el día que se concertó la operación. Porque a lo mejor entre que se concertó la operación y se entrega el cereal pasan meses. ¿Sí? Entonces no es el precio del día que se hizo la operación de la factura, porque el proveedor le va a facturar los fertilizantes, los agroquímicos, y ahí va a pagar el débito fiscal. Pero después la base imponible se va a determinar, la base imponible definitiva se va a determinar cuando se entreguen los productos primarios. El caso de la obra sobre inmueble propio, que eso también vamos a tener un práctico específico, porque es una forma de calcular la base imponible que tiene esa actividad distinta a la general, a la genérica. En ese caso vamos a adelantar que se paga solo, como habíamos dicho la otra vez, sobre la parte atribuible a la obra, no sobre todo el valor, no sobre el valor del terreno. La venta de inmuebles con bienes muebles, incluidos los inmuebles por accesión. Algo hablamos también la semana pasada, que se vendía un campo a tranquera cerrada y tenía bienes muebles adentro. Bienes muebles transformados en inmuebles por accesión, porque estaban adheridos al piso, una tranquera, un molino, la cementera, todo lo que tenía plantado y sembrado. Bueno, en ese caso solo va a pagar la parte atribuible a esos bienes, no a toda la operación. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio número 2 de la guía. No tengo en qué página está. Pero es el ejercicio número 2. Nos pide este ejercicio de determinar la base imponible en cada uno de los siguientes casos. El apartado 1 o el punto 1 es la venta de un producto grabado. Y nos dice, precio de venta del producto grabado, 10 millones, descuento por cantidad, 550.000 pesos, subtotal, 9.450.000, y después se incorporan servicios conexos a esa venta, a la venta de ese bien, en la misma factura, que son flete por 100.000 pesos. Por 100.000 pesos, sí, está bien. Impuestos internos, 600.000 pesos. Intereses cobrados, 350.000 pesos. Recupero de gastos por pagos diferidos, o sea, es como un recargo también, 100.000 pesos. Total, 10.600.000 pesos el total de la factura. Total de los bienes facturados, los bienes y servicios cobrados. ¿Sobre qué monto va a pagar IVA este contribuyente? ¿Cuál va a ser la base imponible? El primero de los ítems, precio de venta del producto grabado, ¿forma parte de la base imponible? Sí, los 10 millones. Artículo 10, primer párrafo. Esa sería la justificación. Descuento por cantidad, 550.000. ¿Se descuenta de la base imponible? Sí, muy bien. Sí, profe. ¿No? Sí, ¿Quién dijo no? Ah, sí. se escuchó un no por ahí. ¿Eh? Sí, me pareció escuchar un no. Sí forma parte. O sea, restando, ¿no? Se netea en ese caso porque es un descuento otorgado en el momento, en el mismo comprobante. ¿El flete forma parte de la base imponible? Sí. Los impuestos internos, suponiendo que están discriminados, como está acá, y que coincide con lo que pagó en la etapa anterior, ¿forma parte de la base imponible? No. Los intereses cobrados y el recupero de gastos por pago diferido, que son conceptos similares, ¿forman parte? ¿Eh? Sí. Sí, por principio de unicidad, por aplicación del quinto párrafo del artículo 10. Forma parte. Entonces, ¿cuál va a ser la base imponible en este caso? Va a ser una factura por 10.600.000, pero el IVA se va a calcular sobre 10 millones, porque los 600.000 de impuestos internos no se tienen en cuenta. O sea que el IVA de esta operación va a ser, supongamos que un producto graduado al 21%, 2.100.000. El total de la factura va a ser por 12.700.000, porque son 10.600.000 que vimos antes, más los 2.100.000 de IVA. ¿Sí? Sí.
¿Qué significa el concepto recupero de gastos por pagos diferidos? Cuando vos, un recupero de gastos por pagos diferidos puede ser cuando, por ejemplo, vos tenés que intimar a que te paguen y te mandan una carta de documento y tuviste gastos por esa carta de documento. Tuviste que pagar. Tuviste que pagar el correo, tuviste que pagar un abogado que te la haga. Entonces vos esos gastos se los cobras a tu cliente. Eso no es un recupero de gastos propiamente dicho, sino que, porque ya vamos a ver que en algunos casos los recuperos de gastos pueden no formar parte, eso lo vamos a ver después, pero esto no forma parte de la actividad del vendedor, digamos, en este caso. Por eso forma parte de la base imponible. Son gastos que yo le cobro al comprador. ¿Está claro? Punto 2. La importación de ciertos productos grabados insume las siguientes erogaciones. Pago de mercadería, dice letra de cambio al banco, 21.350.000. Pago de gastos y comisiones bancarias, 1.210.000. Valor normal de aduana de la mercadería, 25.220.000. Derechos de importación de la mercadería, 5.380.000. Otros tributos aduaneros de la mercadería, 2.210.000. Impuestos internos de la mercadería que se importa, 1.570.000. Gastos y honorarios facturados por el despachante, 595.000. Esos son todos los gastos que insume la importación de determinados bienes. Acá nosotros vamos a tener ya la base imponible, estamos hablando en el artículo 10 que dice que surge de la factura, precio neto que surge de la factura, documento equivalente. Acá no tenemos una factura emitida por un sujeto del país, porque es una importación, es una compra que se hace a un sujeto del exterior. Entonces ese sujeto cuando vende, cuando exporta él de su país hacia el nuestro, lo hace sin impuestos. Pero cuando ingresa a nuestro país, habíamos dicho la otra vez que por una cuestión de igualar esa mercadería con la que ya está circulando dentro del país, hay que cobrarle el IVA en aduana. Tiene que pagar el IVA. ¿Sobre qué precio va a pagar el IVA? ¿Sobre el precio que me facture el proveedor de afuera? Sobre el valor normal de aduana. Eso lo dice el artículo 25 de la ley. Que en el caso de importaciones, la base imponible va a ser el valor normal de aduana. Y no el documento que me emita, la factura invoice, que se llama cuando es una importación, el proveedor del exterior. Sí. ¿Cómo se revisa siempre? El valor normal de aduana te lo pone aduana, no lo pones vos. Siempre va a pagar sobre ese valor. Si la factura que vos compraste dice que la mercadería vale $100.000 y el valor normal son $200.000, vas a pagar sobre $200.000, no sobre 100.000. Vas a pagar sobre el valor que tiene esa mercadería para aduana. Si el valor es mayor, también. Vas a pagar sobre el valor que te diga aduana, no sobre lo que te cobren a vos, no sobre el valor que te cobre tu proveedor. No, el valor FOB es otra cosa. El valor FOB es el valor que vos pagás al proveedor del exterior, que incluye flete y seguro. No, flete y seguro no. Flete y puesta a bordo. El CIF es con seguro. El valor CIF es con seguro. O sea, vos comprás al exterior y el proveedor del exterior te dice, a ver, pero yo te lo tengo que llevar al puerto. Tengo que pagar un flete al puerto. Digamos, hagamos al revés, una operación de exportación acá. El valor FOB sería, yo de Córdoba vendo a China, pero lo tengo que llevar a un puerto. El puerto más cerca que tengo es el de Rosario. Entonces digo, yo tengo un flete hasta Rosario y tengo un gasto por subírtelo al barco. El valor que incluye el costo de la mercadería, más el flete, más el valor de subida al barco, es el valor FOB. Y si después le agrego el seguro que tengo que pagar por la mercadería, por la duda pase algo hasta que llegue a destino, es el CIF, que incluye el costo. El seguro, perdón. El costo del seguro y el flete. Pero esos son valores comerciales. Esos no son valores impositivos. Cuando se nacionaliza la mercadería, la aduana te dice, esta mercadería vale tanto para nosotros.
Y sobre eso te cobran todos los impuestos, los derechos de importación, el IVA, todos los impuestos surgen de ahí, de ese valor. 25 de la ley de IVA. ¿Lo tenés ahí? ¿Querés leerlo? ¿No? Espera, que si no, no te van a escuchar los chicos allá. Tenés casi 300 compañeros allá que están. Hay una alumna nos va a leer el artículo 25 de la ley de IVA que trajo la ley. Determinación de la base de imposición en importaciones. En el caso de importaciones definitivas, la alícuota que se aplicará sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, al que se agregarán todos los tributos de la importación o con motivo de ella. ¿Se entendió? O sea, el valor normal de la importación, que es el valor normal de aduana, además se le van a agregar los importes de los tributos con motivo de la importación. O sea que no, la base imponible no solo va a ser el valor normal de aduana, sino que a eso le vamos a sumar los importes que me cobra aduana por importar esa mercadería, los impuestos que me cobre por importar esa mercadería. Pero el artículo 64 del decreto reglamentario establece que también va a quedar fuera en ese caso el impuesto interno. Si esa mercadería estuviera alcanzada por los impuestos internos, también ese impuesto interno no se va a tener en cuenta en la base imponible. Si la mercadería importada, te lo vamos a cobrar el impuesto interno, porque yo estoy importando una mercadería que acá en el país paga impuesto interno, te voy a cobrar el impuesto, te dice fisco, pero bueno, sobre eso no te voy a cobrar el IVA, igual que lo que pasaría acá si lo vende un sujeto del país. ¿Cómo? El decreto de la ley, el decreto reglamentario de la ley de IVA. ¿El número del decreto? Ah, qué sé yo, pará. El 64. El decreto reglamentario de la ley de IVA. Recién me decía qué número de decreto. Ya te lo iba a buscar, mirá. Sí. Todo lo que sea derecho a importación y tributos que te cobren con motivo de la importación. Acá, ¿qué tenés? Ah, vos me estás diciendo en el ejercicio. Ah, bien, ahora vamos a eso. Bien. Entonces, ¿cuál sería el valor sobre el cual vamos a empezar a determinar la base imponible? 25.220.000. No tomamos los 21.350.000 porque es el valor que le tenemos que pagar al proveedor del exterior. Pero no es el valor normal de aduana. ¿Qué pasa con los gastos y comisiones bancarios por 1.210.000? No, esos son los gastos que te cobra el banco con motivo de girarte el dinero al exterior, de toda la operación que vos tenés que hacer, de pago. O sea, el banco te cobra una comisión. Vos no podés ir y pagarle en efectivo. El banco. Entonces el banco te dice si vos tenés que girar el dinero a través del banco y el banco te cobra por eso. Eso es lo que te cobra el banco. ¿Eso forma parte de la base imponible para el importador? ¿Para quién es base imponible eso? Para el banco. El banco te cobra una comisión y sobre esa comisión va a pagar IVA, porque esos son los ingresos de él, no del importador. Eso es un costo más que tiene la mercadería, pero no es base imponible a los efectos de la determinación del IVA. No, pero no es un servicio de la operación, no es un servicio que presto yo. El servicio, o que me presta, perdón, el que me vende la mercadería, el exportador. Yo soy importador, es un costo mío. Es un gasto mío ese, pero no es un gasto de la importación en sí de la mercadería, no es un gasto que me cobre aduana, sobre el cual tenga que pagar IVA. Es un gasto sobre el cual voy a pagar IVA, porque me lo cobra el banco y está grabado en IVA ese servicio para el banco, pero para mí eso va a ser crédito fiscal. A ver, el IVA que me determine aduana también va a ser crédito fiscal para mí, porque es una compra esto. Lo que pasa es que yo lo tengo que pagar. Es una compra, no es una venta. ¿Sí? Acá estamos determinando la base imponible de una compra. En el anterior estamos viendo la base imponible de una venta. Pero yo no voy a pagar IVA sobre el gasto del banco. El banco va a pagar IVA sobre eso. Yo no. Porque es un ingreso del banco. Y no es una compra mía. Los derechos de importación
de la mercadería van a formar parte de la base imponible? Profe, disculpe. Sí, Está la diapositiva anterior en el Meet. sí, Seguimos viendo la venta. sí, todavía no la pasé. Ah, Porque en la otra tengo el resultado, no te lo voy a mostrar antes. Ya lo vamos a pasar. No, está bien. Está en la anterior. Está bien así. Los 5.380.000 que son derechos de importación, ¿son parte de la base imponible para el importador? Sí. Sí, profe. Sí. 25. Pues son tributos de la importación. Otros tributos aduaneros de la mercadería, 2.210.000. También. También van a ser base imponible. Impuestos internos. No va por el artículo 64 del decreto. Por el artículo 64 del decreto. Sí. Los impuestos internos no forman parte de la base imponible para la importación. Gastos y honorarios facturados por el despachante, 595.000. ¿Forman parte de la base imponible? Para mí no. El despachante es una persona, un profesional que yo contrato para realizar la importación porque ellos son los que están habilitados para importar la mercadería. No forma parte de la base, no forma parte, perdón, de la base imponible para mí. Eso es base imponible para él. Él va a pagar IVA por esos honorarios que me cobre a mí. ¿Sí? Yo no tengo que pagar para importar la mercadería IVA sobre lo que me cobra el despachante. Eso es una operación que si bien está conexa a la importación, pero digamos no es propia de la operación, de la mercadería que estoy importando. Entonces eso no es parte de la base imponible, eso pagará el despachante de aduana. Y ahora sí, vamos a pasar la diapositiva. Y ahí tenemos cuáles son los ítems de esta operación que forman parte de la base imponible y cuáles no. Como dijimos, el pago de gastos y comisiones bancarias, el valor de la letra de cambio, los impuestos internos y los gastos y honorarios del despachante no van a estar incluidos en la base imponible cuando me cobre el IVA aduana. Esto es, aduana, con esta operación aduana te cobra IVA y te lo va a cobrar sobre 32.810.000. Si la mercadería está alcanzada el 21%, te va a cobrar el 21% de eso, pero no el 21% de todo, porque hay montos de ahí que no forman parte de la base imponible. ¿Sí? Aduana, cuando vos ingresás la mercadería y la nacionalizás, te dice, bueno, no te cobra los 25 millones aduana, ¿eh? Porque eso es un valor que ellos estiman que tiene la mercadería y sobre el cual te cobran el IVA, pero te van a cobrar los impuestos, te van a cobrar los tributos aduaneros por 2.200.000, los derechos de importación, el IVA, te van a cobrar ganancias, te van a cobrar ingresos brutos al momento de importar. ¿Sí? Después vos arreglarás el pago de la mercadería con tu proveedor, que te va a cobrar 21.350.000, pero eso se lo pagas a él, no a aduana. Aduana no es intermediario en el pago de la mercadería, ¿no? Puede ser aranceles, hay uno que se llama tasa de estadística, están los derechos de importación, la tasa de estadística, hay varios ítems que entran en otros tributos aduaneros. También entra ganancias, ingresos brutos, que también te cobran. Que después todo eso que te cobran vos te lo computás en tu declaración jurada. No, eso tenés que ir al código aduanero, que ahí te dice cuáles son los impuestos que va a pagar. Sí, los normales son esos, sí. Bueno, ¿está claro este? ¿Sí? No, ¿por qué está cero en la actualidad? Decía el derecho de importación. De exportación sacaron. De exportación y de importación a determinados productos, pero no a muchos. Pero también sacaron las tasas que te cobran los derechos de exportación, ¿sí? para los exportadores.
Pero el derecho de importación generalmente no, la mayoría paga, sí, pagan derecho de importación. Es digamos, es una herramienta fiscal para evitar la importación de productos y proteger un poco la industria nacional. El tema es que hoy el costo o la incidencia fiscal en nuestros productos es tan alta y en el resto del mundo no, y el dólar hoy para nosotros está tan barato en relación a otros bienes, que hoy te conviene, por más que tengas que pagar tributo de importación, en muchos casos te conviene importar y no comprar acá. Ese es el problema. Profe, Sí, hay un compañero que pregunta, ¿el recupero de gastos por pagos diferidos del punto 1 se explicaba por el principio de unicidad? Eso es lo que consulta. el recupero de gastos del punto 1 se aplica, sí, por el principio. Ah, perdón, ya me quedé en el anterior. Sí. ¿A dónde pregunta? Levantó la mano, yo no veo acá. No lo veo. Por los Sí, mensajes. sí, no lo veo porque tengo la pantalla con lo que estoy compartiendo. No veo el chat. Así que más vale pregunten por micrófono, porque el chat no lo puedo ver acá. Sí, es por principio de unicidad, exactamente. Son gastos que le cobro por haber incurrido en mora en el pago y los estoy recuperando. Son gastos vinculados a la operación. Eso en el punto 1, ¿eh? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos al 3. Un comerciante lleva a cabo los siguientes hechos económicos, los montos son sin IVA. Retira de su negocio para consumo particular una mercadería cuyo valor de costo es de 1.150.000. El precio de venta al contado, que es la operación normal, el punto 3 del mismo ejercicio 2. ¿Quién preguntó? ¿Quién? Ah, es el punto 3 del ejercicio 2. Estamos en el mismo ejercicio. 3A. Precio de costo, retira mercadería para su consumo propio. Precio de costo, 1.150.000. Precio de venta al contado, que es la operación normal, 1.550.000. Y el precio de venta financiado es de 10 cuotas financiado es en 10 cuotas, es de 2.050.000. Recordemos que habíamos dicho, artículo 2, primer párrafo, se considera venta, ¿sí?, el retiro de bienes para consumo particular. Y decía que era el precio que tenía ese bien en una operación normal para el vendedor. Y si no teníamos ese precio, el valor corriente en plaza, el valor de plaza. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la base imponible? ¿Sobre qué valor va a tener que pagar IVA de estos tres? 1.550.000. Sobre 1.550.000, está perfecto. Esa va a ser la base imponible. Sobre ese monto, el contribuyente se va a tener que hacer una factura, va a tener que calcular la determinada del IVA. Obviamente no se va a pagar la mercadería, pero sí va a tener que pagar el IVA. Profe, ¿en qué artículo estaba cuando lo saque la mercadería para consumo particular? La justificación es el artículo 2, inciso B de la ley. Estamos bien. La desafectación. Y el artículo 10, que lo vimos antes en las bases imponibles especiales, el artículo 10, tercer párrafo de la ley, que te dice cuál va a ser el valor de la base imponible. El artículo 2 te dice que se considera venta la desafectación de bienes para consumo propio. Y el tercer párrafo del artículo 10 te dice cuál va a ser la base imponible. Vamos al punto B de este apartado B de este punto 3 del ejercicio 2. Dice que esta misma persona desafecta una camioneta que tenía para reparto, destinándola para uso familiar, para ir a pasear con su familia. El precio de costo fue 22.150.000. El valor residual impositivo actualizado, o sea, costo menos amortizaciones, valor residual actualizado, 13.290.000. Y el precio, según revistas especializadas, es de 25.680.000. ¿Sobre qué valor va a tener que pagar IVA este contribuyente por haber retirado, desafectado esta camioneta de la actividad para pasarla a uso personal?
Según el valor de revista especializada. Según el valor de revista especializada, que es el que se considera valor de plaza, que es el valor que tiene esa camioneta en el mercado. Sobre ese valor va a pagar. Y en este caso, no estamos hablando de bienes del 2 inciso B, porque ahí te habla de los bienes que comercialice. Y él no se dedica a comercializar camionetas para reparto, él se dedica a comercializar otra cosa y esa camioneta es la que usa para repartir los bienes. Acá nos tenemos que ir también en la justificación al artículo 4º, tercer párrafo, que mencionamos también en la clase pasada, que decía que una vez adquirido el carácter o la calidad de sujeto pasivo del impuesto, ¿sí?, por la actividad que desarrolla, la venta de los bienes que utilice para prestar ese servicio, para realizar esa actividad, también está alcanzada por el impuesto. Independientemente, decía el tercer párrafo del artículo 4º, de la proporción a la que esté afectada ese bien, si estamos afectándolo a actividad gravada o exenta. Si yo lo afecto a actividades grabadas y a actividades exentas a ese camión de reparto, porque reparto bienes que están exentos de IVA y bienes que están grabados, pago sobre el total. Sobre los 25.680.000 voy a pagar el IVA por la desafectación de esa camioneta, ¿sí? No importa la proporción, dice la ley. Si vos la destinabas un 80% a reparto de productos grabados y un 20% a reparto de productos exentos, pagas sobre el 100, no sobre el 80. Entonces la justificación acá va a ser el artículo 2, inciso de la ley, 4º, tercer párrafo, y el 10, tercer párrafo de la ley. Que en uno tenemos el concepto de venta, se considera venta, el 4º párrafo nos dice que paga y sobre qué paga, y el 10, tercer párrafo nos dice que es sobre el valor en plaza. Porque acá no tenemos operación normal. Y no tenemos una operación normal de venta de camioneta de reparto. El punto 4 dice, del mismo que sí. Y el 2B, la justificación 2B, 4º, tercer párrafo y 10, tercer párrafo. Punto 4 dice, si la sociedad responsable inscripta contrata desde el exterior el asesoramiento técnico para la instalación y puesta en funcionamiento de calderas industriales. Por dicho servicio recibe una factura del exterior por $20.000, equivalente a 29.659.000 pesos, estando a su cargo la retención del impuesto a las ganancias que alcanza la operación, la que ascendió a 9.342.585 pesos. ¿Qué sería esta operación? Un servicio que contrata en el exterior, pero lo usa ¿dónde? Acá en Argentina. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué era? ¿Estaba dentro del objeto? Primero inciso D. Una importación de servicios. Entonces, en este caso es un servicio del tercero inciso E, que está incluido como importación de servicio en el primero inciso D, porque es un servicio grabado. Y después acá tenemos que ir al artículo 49 del decreto reglamentario, que nos dice que cuando la operación sea en moneda extranjera, se va a convertir al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre anterior, del día anterior, aquel en que se perfeccionó la operación. Por eso los $20.000 están pasados a tipo de cambio a peso, eso nos dice el 49 del decreto. Y para el caso de las importaciones, antes habíamos visto las importaciones de bienes, que nos decía el 25 de la ley cuál era la base imponible, dijimos que era el valor normal de aduana, más los tributos que te cobrara aduana por esa importación. Y el 26, en este caso de la ley, nos dice cuál va a ser la base imponible para estos servicios del primero inciso D. El 26 de la ley. ¿Quién tiene la ley? ¿Esa es la ley? No, léelo vos. 26 de la ley. Reimportaciones definitivas.
No corresponderá el ingreso al gravamen cuando se trate de reimportación definitiva de cosas muebles a las que le fuera aplicable la exención de derechos de importación y demás tributos previstos en el artículo 566 del Código Aduanero, aprobado por la Ley 22.415. En tal caso, el monto que se hubiera reintegrado en concepto del presente impuesto a raíz de la reimportación será computable como crédito de impuesto en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de la reimportación, en la medida que lo permitan las normas que rigen el crédito. Está bien. Ahí, eso que no se entiende mucho cuando habló, por eso le decía que acelerara. En definitiva, sí, ¿cuál es el 25? Sí, está bien, pero ese que vimos antes también, cuando era importación de bienes. Acá no tenés valor normal de aduana. En la importación de bienes sí tenés valor. Los servicios no pasan por aduana. La importación de servicios no pasa por aduana. Lo que pasa por aduana son los bienes. O cuando importás bienes, ahí sí. ¿Y qué dice el segundo párrafo del 25? Está bien. Paola, Andrea, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Está bien, ese es el que leyó antes. Es el que leyó antes que te habla de la importación de bienes. De la importación de bienes, que son los que pasan por aduana. Y ahí sí tiene un valor normal. Y tenés tributos, pero en la importación de servicios que no pasan por aduana, los servicios son prestados del exterior, pero no tenés algo corpóreo que tenga que ingresar al país. Y en algunos casos sí tenés derechos de importación o de exportación. Los servicios profesionales, por ejemplo, tenían derecho de exportación. ¿Sí? En este caso lo que hay que tener en cuenta es que estamos aplicando, que ustedes lo vieron en Fiscal 1, cuando le sumamos el impuesto que queda a cargo o que hay que retener, porque acá estamos hablando de un beneficiario del exterior que hay que pagarle y hay que retenerle. Hay que retener el impuesto a las ganancias. Y el beneficiario del exterior dice, no, yo por todo concepto quiero recibir $20.000. Entonces vos le tenés que aplicar el impuesto a ese monto, de modo tal que cuando le retengas queden $20.000 para pagarle al prestador de servicio del exterior. ¿Cómo se llamaba eso? Grossing up. En ese caso, ese valor que se incorpora al precio forma parte de la base imponible del IVA, porque en realidad es más precio. El precio real no pasa a ser no $20.000, sino los $20.000 al tipo de cambio del Banco Nación vendedor, más el impuesto que tenga que retener. O sea que el IVA se va a pagar sobre todo. El monto son 39.001.585. Ese es el monto sobre el cual va a tener que pagar IVA por esta importación de servicios. ¿Cómo va a ser? El contribuyente va a tener que pagar el IVA, va a tener que generarse él un volante para pagar ese IVA por la importación y después al mes siguiente se lo va a computar como crédito fiscal en su declaración jurada, porque no deja de ser un IVA de una compra también. Una compra de un servicio, pero afuera. Entonces, como me cobran IVA sobre esa importación, yo lo tengo que pagar, porque el proveedor del exterior no paga IVA acá, porque es un sujeto del exterior, no es del país. Entonces yo lo pago y después me lo tomo como crédito fiscal. Al mes siguiente me lo tomo como crédito fiscal en mi declaración jurada. ¿Está? Profe, ¿puede repetir los artículos que intervienen en este caso? Y son los mismos que veníamos diciendo. En este caso, el primero D, el primero inciso D, porque es una importación de servicios. El artículo 49 del decreto es el que te dice que cuando son operaciones de moneda extranjera lo tenés que convertir al tipo de cambio del Banco Nación, tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior. El 10 tercer párrafo de la ley, perdón, el 10 tercer párrafo de la ley no es el anterior. El primer párrafo del artículo 10 de la ley, que va a ser la factura, en este caso, que sí tiene precio, son los $20.000 más el impuesto.
Esa es la justificación. Gracias. De nada. Cuando nos toque así un caso de importación de servicios, sí o sí tenemos que suponer que se aplicó el Gross In-App. No, te va a decir si el impuesto está a cargo, si el impuesto que retenés tiene que quedar a cargo del prestatario del país, se lo tenés que sumar. Si no, no. Si no te dice nada, no. Y va a Eso haber es un arreglo entre el prestatario del país que contrata el servicio en el exterior y el proveedor del servicio. El del proveedor del servicio te puede decir, che, yo quiero los $20.000 limpios, o no te puede decir nada y vos le pagás y le retenés sobre los 20.000 y le pagás menos a él. Si realmente hay que aplicar el Gross In-App, te lo tiene que decir el ejercicio. y va a haber que calcularlo, Nada. Bueno, vamos con el 5. profe. Sí, ¿quién? ¿Va a haber que calcular el Gross In-App o te lo van a ¿Cómo? dar? ¿Va a haber que calcularlo al Gross In-App? Sumado los 29 millones que son al tipo de cambio en pesos, $20.000, más los 9 millones del impuesto que tiene que retener, los dos sumados. En total son 39.001.585. Sí, pero en su defecto nos van a dar para calcular el Gross In-App o van a dar ya el número. No, te lo van a dar calculado. Sí. No Gracias. estamos en Fiscal 1. Impuesto a las ganancias ya te lo damos como dato. Imagínate que te pidamos que calcule el impuesto a las ganancias también. ¿Listo? ¿Pasamos al quinto? Sí, profe, ¿Sí? gracias. Carlos Martínez alquila un local comercial de su propiedad por la suma de 750.000 pesos mensuales, valor neto de IVA, a una sociedad anónima que se llama Emprender S.A. Ambos responsables inscritos en el IVA. Durante la vigencia del contrato y restando 6 meses para la finalización del mismo, el locatario efectúa una mejora que el locador no está obligado a indemnizar por la suma total y acordada de 2.700.000. Acá tenemos una locación de inmueble, un alquiler de un local comercial. Se hace un contrato, se estipula un precio, 750.000 pesos más IVA por mes, porque un local está graduado por IVA. Y resulta que el inquilino, el que alquila, arregla con el dueño y dice, che, no sé, acá le hace falta un baño a este local, un baño más, necesito hacer un baño, y el dueño le dice, no, bueno, hacelo vos. Yo no lo voy a hacer. Entonces, el inquilino hace el baño y ese baño no es indemnizable por el dueño, es decir, el dueño no le reconoce. El dueño no le reconoce ese gasto. Pagalo vos, a vos te hace falta, a mí no, el local está bien así. Entonces no es indemnizable. Pero resulta que después el tipo se va y ese baño queda ahí. No se lo lleva. Entonces, para el dueño, ¿qué fue eso? Una mejora. Y esa mejora en el impuesto a las ganancias también vieron que es una renta de primera. Y en el IVA también forma parte de la base imponible porque la ley lo considera un mayor alquiler, como si fuera que le está cobrando más alquiler y que el otro en lugar de pagárselo con dinero se lo paga haciéndole un baño. El artículo agregado a continuación del 49 del decreto dice que para las locaciones de inmuebles grabadas, la base imponible está conformada por el precio convenido en el respectivo contrato, los 750.000 que dijimos, más complementos del mismo, excepto los importes que correspondan a gravámenes, expensas y demás gastos por tasas y servicios que el locatario tome a su cargo. O sea que la base imponible es lo que diga el contrato, más complemento del mismo, si hay algo más que tenga que pagar, alguna otra cosa, pero dentro del complemento no entrarían las expensas y demás gastos que tome impuestos que tome a su cargo el inquilino. ¿Sí? En ese caso no serían considerados más alquiler, porque en realidad si no lo paga el inquilino lo tendría que pagar el dueño. Es uno de los impuestos, que dice acá, impuestos a cargo del servicio, impuestos a cargo del locatario, del inquilino. El inmobiliario no impuesto. Y después tenemos una resolución de AFIP, la 1032 del 2001, la resolución general 1032 del 2001,
que en su artículo 8 dice, si las mejoras no fueron pactadas en el contrato original, como es en este caso, por ejemplo, la mejora está introducida por el locatario y que el locador no está obligado a pagarla porque no está en el contrato. Entonces, si no está en el contrato, no está obligado. Entonces, si las mejoras no fueron pactadas en el contrato original, dice, su monto deberá prorratearse en los meses que resten hasta la finalización del contrato, considerándose las erogaciones efectuadas en cada mes calendario, según el artículo 5 de la ley de IVA, artículo 5, inciso B, punto 8, locación de inmuebles. ¿Qué dice este artículo 8 de la Resolución General 1032 del 2001? Que cuando es una mejora introducida por el locatario que no surja del contrato y que no está obligado a indemnizarle el locador, es base imponible para el IVA, se considera precio de alquiler. Pero ¿cómo lo paga y sobre qué valor? Y tiene que proporcionar el total de la obra que hizo o el total de la mejora en los meses que resten para finalizar el contrato. ¿Cuántos meses faltan? 6. Entonces lo que tiene que hacer es esos 2.700.000 pesos, dividirlo por 6 y sumarle ese valor en cada mes a los 750.000, que era el valor que estaba por contrato. El valor de la mejora es el valor que tenga para el impuesto a las ganancias, es el valor de costo de cada una de las inversiones realizadas. Esos son los 2.700.000. El valor de cada una de las inversiones sumadas dan 2.700.000, es el mismo valor que para el impuesto a las ganancias. No, acá, a ver, eso te lo dice la ley de impuesto a las ganancias. Acá no te dice, pero se supone que es el mes donde se termina la mejora de construir, donde se habilita, lo que reste ahí, eso lo dividís, porque hasta que no la tengas habilitada no sabes cuánto, hasta que no la termine no sabes cuánto es. No, es por mes completo, no es. No, si se habilita el 2 de abril, empieza en abril, pero ahí vos ya tenés el monto de erogación. Ahí vos ya sabés lo que gastaste. Entonces ahí recién podés saber cuánto es el valor de la mejora. Antes no. Todo paga todo. Si se hace en el último mes, no se prorratea, paga todo en el último mes. En este caso, como son 6 meses, son 450.000 pesos por mes, que tiene que adicionarle a los 750.000. Entonces el valor de la locación para el IVA, para pagar IVA por parte del locador en los últimos 6 meses, va a ser 1.200.000. Van a ser los 750.000 que estaban convenidos en el contrato, más los 450.000, que es la proporción que devenga cada mes la mejora que hizo el inquilino. Sí, pero eso es para otra cosa. Eso no era mejora, no era el concepto de mejora, era el concepto de obra. Obra, no mejora. Eso es para la obra sobre inmueble propio que se tiene que denunciar. El artículo 4 del decreto reglamentario. ¿Qué se entiende por obra? Son todas aquellas construcciones que están sujetas a denuncia ante los organismos públicos que tienen que habilitarlo, la municipalidad o lo que sea, obras privadas, el que sea. Entonces, ese es el concepto de obra, no de mejora. Acá no importa la mejora, como en ganancias. Para determinar qué ganancia va a tener el decreto reglamentario que te dice que si es más de un 20% del valor del bien total del bien, ya se considera mejora y si no es un gasto. Acá en IVA no importa. Acá todo lo que haga que le agregue valor al inmueble, pero que no es indemnizable por el dueño, pasa a ser más precio en el alquiler. Claro, lo que pasa es que ahí el dueño, si es indemnizable, el dueño, digamos, el otro se lo tiene que facturar al dueño y el dueño lo va a facturar como alquiler y no tiene que pagar IVA, digamos, sobre eso porque se va a apropiar de los gastos del dueño. Si lo tiene que pagar el dueño, si yo te digo, bueno, yo te voy a reconocer el baño, vos gastaste 2.700.000, vos me tenés que dar los comprobantes a mi nombre por 2.700.000. Si los compraste a nombre tuyo, me lo tenés que facturar vos. Entonces yo me tomo ese crédito fiscal y pago el IVA también por otro lado. No, la compensación es otra cosa. La compensación es una forma de extinción de deuda, donde yo tengo uno que me debe y yo le debo,
y compensamos, pero acá no estamos hablando de que me debe y debo, acá estamos hablando de IVA. No estamos hablando de la plata que me debe por el alquiler o yo le debo. Yo no puedo compensar IVA con el inquilino. Yo puedo compensar IVA con el fisco. Si yo le debo al fisco y el fisco me debe a mí, pero no con el inquilino. Sí. Sí. Hagamos de cuenta que no escuchamos nada. Pará. Vamos a contarle a los chicos que no están escuchando. Acá, ¿cómo es tu nombre? Guadalupe me dice que Carlos Martínez es un salame que lo podría haber hecho en negro eso. No te puedo contestar. A ver, lo digo y lo niego en este momento. Obviamente, si no lo declara, nadie se va a enterar. Pero la ley dice que lo tenés que declarar. ¿Está claro? Eso es para Tucli, si vos fueras la contadora de Carlos Martínez. No yo. No va a poner eso en un examen, ¿no? Ah. Sí. Mi asesoramiento es tal, bueno, seguí estudiando en Bower. Recibiste en Bower. Vos y Carlos Martínez, los dos. Bueno, acá terminamos con todos los ejercicios de base imponible. Son 5. Sigue. Pero a partir del 6 ya tenemos que determinar el nacimiento del hecho imponible. No la base imponible, sino cuándo hay que pagar el impuesto. ¿Qué es el nacimiento del hecho imponible? El nacimiento del hecho imponible es el momento en el cual yo estoy obligado a ingresar el impuesto. ¿En qué periodo fiscal? ¿Cuáles son los periodos fiscales para el IVA? El mes. El periodo fiscal es el mes. Entonces yo hago una operación, tengo que ver en qué mes estoy obligado a pagar el impuesto de esa operación. Eso es el hecho imponible. ¿Cuándo a mí el fisco tiene el derecho de cobrarme el débito fiscal? Sí, está bien. Eso porque estuviste en el teórico. Eso porque estuviste en el teórico. Pero bueno, conocido como nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Cuando yo estoy obligado. En principio. Nace el débito fiscal, exactamente. Cuando el fisco tiene derecho a cobrarme el débito fiscal. Ese sería el concepto. Para la ley, el hecho imponible se perfecciona en determinados momentos según la operación de la que estemos hablando. Hay operaciones que tienen distinto nacimiento del hecho imponible, cada una tiene un porqué, cada una tiene su porqué. La regla general es, el artículo 5 de la ley, inciso A, establece que para la venta de bienes muebles o de bienes, o para la venta de cosas muebles, mejor dicho, el hecho imponible se perfecciona o nace con la entrega del bien o con la emisión de la factura o acto equivalente, documento equivalente, lo que ocurra primero. Si yo estoy entregando la mercadería, pero no lo facturé, si yo la entrego ahora en marzo, la mercadería, hoy 26 de marzo, pero la facturo el 1 de abril, ¿cuándo pago el IVA? ¿En marzo o en abril? Yo entrego hoy, viene el cliente y me dice, che, necesito llevarme la mercadería, llévatela. Pero yo no te lo facturo ahora, llévatela, te lo facturo el 1 de abril. La obligación de pagar el IVA nace en marzo cuando retire la mercadería. ¿Sí? Por eso es que hay que entender cuándo nace el hecho imponible, porque la factura va a estar en abril. Pero si yo lo declaro ese débito fiscal en abril, después si viene AFIP y me hace una fiscalización, una inspección, me va a decir, che, vos esto me lo pagaste en abril y me debiste haberme lo pagado en marzo. Rectificame marzo, incorporame ese IVA en marzo y sacalo de abril. A la vez que tiene que existir y estar disponible por aplicación del último párrafo del artículo 5º, que te dice que en los casos del inciso A y del apartado 1 del B, para que nazca el hecho imponible, el bien tiene que existir y haber estado puesto a disposición.
Si se lo entregué, obviamente existía. ¿Sí? Pero bueno, ese es uno de los requisitos. Y el sexto, segundo párrafo de la ley también te dice que, en este caso, el bien existe y haya sido puesto a disposición del comprador. Tiene que ser dos cosas, que exista y que haya sido puesto a disposición. 6, segundo párrafo. ¿Y eso te va guardando solo? ¿Se va guardando solo eso, lo que vas escribiendo? ¿Ah? No, está bien, porque digo, mirá si se te borra después. Queda guardado. Está bueno. Bueno, eso es para el caso de venta de bienes. Nace el hecho imponible con la entrega del bien o la factura lo anterior, de los dos lo anterior. Prestaciones de servicio, inciso B del artículo 5º. Para la prestación de servicio, el hecho imponible nace cuando finaliza la ejecución o la prestación de servicio, es decir, cuando se termina de prestar el servicio, o con la percepción total o parcial del precio, lo que ocurra primero. Si cobro primero y no terminé de prestar el servicio, cuando termino de cobrar o cuando empiezo a cobrar, percepción total o parcial del precio, y si presto el servicio y lo cobro después, cuando lo termine de prestar. Servicio o prestación con entrega de un bien, cuando yo tengo que hacer un servicio es una locación de un servicio, pero cuyo servicio implica o incluye la entrega de un bien. Por ejemplo, no sé, servicio, ¿cómo? Sí, bueno, eso que vimos el otro día, la radiografía, pero vos me encargás un servicio de un carpintero que te construye un mueble. ¿Sí? En ese caso, el servicio del carpintero es construir el mueble a medida, todo, pero te lo entrega, digamos. ¿Sí? No vende muebles porque no los tiene en exposición para venderlo. Te lo construye lo que vos le pidas, pero incluye la construcción de un bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Un ejemplo podría ser un envío que hace Mercado Libre? ¿O eso entraría dentro de prestación de servicio? No te escucho, habla un poquito más fuerte, ¿eh? ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Digo que un ejemplo podría ser un envío, por ejemplo, de Mercado Libre, ¿o eso sería un ejemplo de prestación ¿Un de envío de servicio? Mercado Libre? No, el envío de Mercado Libre no, porque el servicio ahí es el transporte, pero no te vende la mercadería. Ah, bien. El Mercado Libre te presta el servicio de transporte, pero no te vende el bien que te está llevando el producto. Perfecto. En este caso, nace el hecho imponible con la entrega del bien o la emisión de la factura, lo que ocurra primero también. Y acá, al igual que en el primero de los casos, la venta de bienes, para que nazca el hecho imponible, el bien tiene que existir y estar puesto a disposición. ¿Por qué? Porque si yo te lo facturo primero, pero no hice nada todavía, el bien no existe. Y no, por eso, ya lo vamos a ver con varios ejemplos ahora. Pero en el caso del, en el caso de servicio que la prestación de un servicio que incluya la entrega de un bien, o en el caso de venta de bienes, tiene que ocurrir lo que dijiste vos, que el bien tiene que existir y estar puesto a disposición para que nazca el hecho imponible. Y en los dos casos es con la entrega del bien o con la factura lo anterior. Ya vamos a ver ahora en los ejercicios. Los intereses, el cobro de intereses o la percepción de intereses. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Con el vencimiento del plazo para el pago o el cobro o la percepción de esos intereses, lo que ocurra primero. Si vence, yo pago tengo un préstamo y el interés me vence la cuota el 10 de abril, pero yo la estoy pagando hoy porque soy apurado, ¿sí? Para el que me cobra la cuota, el interés del IVA lo tiene que pagar en marzo. No. Ahí tenés interés resarcitorio e interés punitorio. ¿Sí? El interés resarcitorio tiene vencimiento, el punitorio no. O el interés compensatorio, por ejemplo, yo te digo, el alquiler, te cobro el alquiler del 1 al 10 tal precio. Si te pasás, es tanto. Si lo pagás al 20 es tanto, y ese sería el compensatorio, que sería el vencimiento o el de una cuota. La cuota vence el día 10.
Si vos me lo pagás al 10, es tanto. Si me lo pagás después, es otro interés. Entonces, el interés que vence el 10, que es compensatorio, no es punitorio, ese interés, si yo no lo pago, el hecho imponible nace ese mismo 10 cuando vence la cuota. Si yo te lo pago al mes siguiente, el IVA vos lo tenés que pagar en ese mes cuando venció la cuota, por más que yo no lo haya pagado. Y el punitorio es al vencimiento, es cuando se paga. Porque ese no tiene vencimiento, digamos, te lo voy a cobrar hasta el día que me pagues. Sí, ese sería interés resarcitorio o compensatorio, que es el que está acordado. Yo te voy a cobrar una cuota que vence el día 10 y lleva ese interés. Si vos no me la pagás, a partir de ahí empiezan a correr los punitorios. Sí, están acordados, pero yo no sé cuánto van a ser. El que vence el día 10 yo sé cuánto es. El otro no sé porque va a ser el monto, depende del día que me pagues. Se van a calcular hasta el día que me pagues. Sí, pagan, pero el nacimiento del hecho imponible es el momento de la percepción, cuando se cobran. Porque no sé cuánto va a ser. ¿Sí? ¿Salvo que sea? Sí, salvo que sea una refinanciación. Bueno, y algo que tenemos que tener en cuenta es artículo 5º, último párrafo de la ley, cuando nos habla de las señas o anticipos que congelen precio. Si congela precio una seña o un anticipo que me pague un cliente, por ejemplo, por un bien que le estoy vendiendo, en ese caso se considera que nace el hecho imponible por ese monto, por el monto de la seña. Pero tiene que congelar precio. Si no congela precio, no hay nacimiento del hecho imponible. Si es un pago a cuenta de un valor futuro que no sé cuánto va a ser, porque no congelo precio, no genera nacimiento o perfeccionamiento del hecho imponible. No. Que congela precio quiere decir que yo te digo, a ver, yo te voy a vender este escritorio y vale 10.000 pesos, pero necesito que me dé una seña de 1.000 pesos para mantenerte el valor del escritorio. O sea, vos me das una seña de 1.000 y con eso congelas el precio. Después me pagás los 9.000 que faltan. Entonces esos 1.000 que vos me estás pagando como anticipo, que congela, que va a ser a cuenta de un valor mayor, de una factura que va a ser por 10.000, yo por los 1.000 genero el hecho imponible hoy. Le tengo que pagar IVA en marzo. Pero después te lo facturo a los 10.000 en abril, y en abril voy a pagar por los 9.000 que falten, no por los 10.000. ¿Sí? Ahora, si no congela precio, yo digo, este escritorio hoy vale 10.000. Para hacértelo, me tenés que pagar una seña de 1.000. Pero esta seña te congela el precio, te voy a cobrar el valor que tengo cuando lo termine. ¿Cuándo es precio indeterminado? Sí, a precio indeterminado, sí. Cuando no tenés el valor, cuando no tenés el valor cierto. Porque no te congela precio el anticipo. Pero genera nacimiento del hecho imponible por el valor del anticipo, no por el valor total de la operación. No se paga sobre el total, sobre los 10.000, sino sobre los 1.000. Bueno, seguimos entonces con el punto 6. Habíamos quedado en el 5, vamos al 6. José Sabafresco, empresa unipersonal, se encuentra inscrito en IVA y se dedica a la fabricación y comercialización de termotanques. Este contribuyente, ¿qué hace? Venta de cosas muebles. Vende termotanques. ¿Qué dijimos? ¿Qué artículo es? ¿5? Sí, todo está en el 5. Siempre hace 5. Inciso A. Venta de cosas muebles. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Con la entrega o con la factura. Entonces vamos a las distintas situaciones. Y recordemos que el sexto, segundo párrafo, decía que en este caso los bienes tienen que existir y estar puestos a disposición. Inciso A. El 16 de enero del 26 entrega una partida de termotanques, facturando la misma el 1 de marzo del 26. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible? El 16 de enero, o sea que en enero él tiene que pagar el IVA por la venta de esos termotanques, por más que no lo haya facturado. Por más que después lo facture en marzo. B. Factura el 31 de marzo del 2026 termotanques, encontrándose en depósito para que el cliente proceda al retiro de los mismos. ¿Entregó? ¿Los entregó? No. Los facturó. ¿Y están a disposición? ¿Existen?
Sí. Entonces el 31 de marzo nace el hecho imponible para esta operación. C. Factura la partida de termotanque en enero del 2026. La fecha de entrega fue el 1 de marzo del 2026. Y la fecha de finalización de la producción y puesta a disposición de los termotanques fue el 21 de febrero del 2026. ¿Cuándo nace el hecho imponible? El 21 de febrero. En enero lo factura, hace la factura. ¿Existían los bienes? No. Entonces no nace el hecho imponible. ¿En febrero existen los bienes? Sí. ¿Ya están facturados? Sí. ¿Están entregados? No. Pero como están facturados, nace el hecho imponible en febrero por más que los entregue en marzo. O sea que en febrero tiene que pagar el IVA de esa operación. D. En abril del 2026 percibe 370.000 pesos en concepto de seña que no congela precio. Artículo 5º, último párrafo de la ley. ¿Nace el hecho imponible? No, porque no congela precio. Es un anticipo que se recibe, pero a cuenta de un valor que no sabemos cuál va a ser. En abril del 2026 percibe 490.000 pesos en concepto de seña que sí congela precio. Entonces, en este caso, sí tiene que pagar sobre esos 490.000, independientemente que después la operación sea por un valor mucho mayor. Sí. Porque los bienes en enero, cuando facturó, no existían. Y el segundo párrafo del sexto te dice que para que nazca el hecho imponible en el caso de venta de bienes, no en todos los casos, en el caso de venta de bienes y en el caso de servicios que sean conjuntamente con la entrega de un bien, en esos dos casos, tiene que existir, el bien y estar puesto a disposición para que nazca el hecho imponible. Entonces, en ese caso, en la venta de bienes no alcanza con el solo hecho de que esté facturado, sino que tiene que estar facturado y existir para que nazca el hecho imponible. Obviamente que si la entrega se produce primero, el bien existe. Ahí no hay duda. Punto 7. El doctor Hernán Martínez, abogado, responsable inscrito en IVA y percibió el 10 de febrero de 2026 la suma de 2.380.000 en concepto de honorarios regulados judicialmente por su participación en un juicio. Su actividad profesional terminó en enero del 2025, pero sus honorarios fueron regulados judicialmente en diciembre del 2025 y facturados el 31 de enero del 2026. Acá estamos, ¿en qué caso? Prestación de servicio. Sería 5, inciso B. ¿Qué punto? Porque el inciso B tiene varios puntos. El 4. El punto 4, muy bien. 5B4. En este caso, cuando hay una contraprestación, como es una contraprestación regulada judicialmente, el hecho imponible se perfecciona con la percepción total o parcial del precio. O emisión de la factura, lo anterior, es un servicio, con la percepción total o parcial, o la factura, lo que ocurra primero. ¿Cuándo cobra acá? Cobra en febrero del 2026. ¿Y cuándo emitió la factura? El 31 de enero del 2026. El nacimiento del hecho imponible, no la base imponible. La base imponible son los 2.380.000. Nacimiento del hecho imponible. El nacimiento del hecho imponible es en enero, que es cuando factura. Es con la factura o la percepción total o parcial del monto, lo que ocurra primero. Acá tenemos que tener en cuenta que hoy todavía existe una excepción en el anexo 1, apartado A, punto J de la resolución 1415, que exime a los profesionales que perciban sus honorarios vía judicial y que sean regulados judicialmente, por ejemplo, los abogados, que el juez les regula honorarios y los cobran vía judicial, o un perito, un contador que participa en un juicio como perito y que también el juez le regula honorarios. En ese caso existía una excepción
a la obligación de emitir factura. No estaban obligados a facturarlo. No estaba obligado a facturarse. Entonces ahí había un problema porque como no estaba obligado a facturarlo, siempre nacía el hecho imponible cuando los cobraba. Pero cambia este año con la Resolución General 5.824, cambia y a partir del 1 de julio del 2026, entre otros sujetos que tenían excepciones para facturar, los profesionales que perciban honorarios regulados judicialmente van a estar obligados a emitir factura. Entonces, a partir del 1 de julio de este año, sí o sí tienen que emitir la factura. No importa, le hago un comentario. Les comento que en la práctica profesional, en la vida real, los abogados no facturan nunca honorarios porque no estaban obligados, estaban exceptuados. Que estén exceptuados no quiere decir que lo puedan hacer. Si querían lo podían hacer. Pero como estaban exceptuados no facturaba nadie. ¿Y cuándo nacía el hecho imponible de esos honorarios? Cuando los cobraban. Es más, el banco, porque los abogados cobran, a ver, intervienen en un juicio. Se termina el juicio, el juez dicta sentencia y cuando dicta sentencia dice, bueno, regulo honorarios. A este abogado le regulo tanta plata, le tiene que pagar la parte que perdió, 2.380.000 pesos. Y si es responsable inscripto, más IVA. ¿Sí? Siempre si es responsable inscripto se le agrega el IVA a los honorarios. Cobra, ¿cómo cobra? El que perdió tiene que ir y depositar en una cuenta del juicio que se abrió, ya abrió el juzgado en el Banco de Córdoba, y el Banco de Córdoba le transfiere, el abogado pide que le paguen, y el Banco de Córdoba le transfiere a su cuenta al abogado los honorarios regulados en el juicio que ya depositó la otra parte. Pero cuando le transfiere le retiene IVA y ganancias si son responsables inscriptos. Entonces, ahí es cuando se entera el abogado, porque le transfirieron y le retuvieron el IVA, que tiene que declarar ese IVA y pagar en la declaración jurada. Pero no emite comprobante. A partir del 1 de julio van a tener que emitir comprobante. Sí o sí, están obligados a emitir comprobante por esos honorarios. No, ahí ya podés facturar. Con la fecha de la sentencia podés facturar. Pero desde la fecha de sentencia hasta que te lo paguen puede pasar unos meses. Sí. Vos seguís pagando porque el alquiler venció y en el servicio es el vencimiento o el pago lo anterior. El alquiler venció ese mes, vos tenés que pagar el IVA de ese alquiler, por más que el inquilino no te pagó a vos. Vos tenés que pagarlo igual. No, bueno, cuando ya se inició el juicio, ahí cambia la cosa, ahí cambia. Igual que en ganancias. No, porque cuando ya se inició el juicio y lo sacaron, ya no hay más alquiler ahí. Ya no está el tipo ahí, no devenga más alquiler. Ah, bueno, sí, por supuesto, eso después se cobra. Sí. Después se cobra. Y el último, el contador es el último punto, pero tenemos que ver una cosa más antes de irnos. Muy importante, que es el esquema de liquidación. ¿Cómo se liquida el impuesto? Rápido, porque la clase que viene nos vamos a abocar a liquidar, a hacer una liquidación de IVA de una empresa, y vamos a abocarnos a eso y no vamos a tener tiempo de ver antes el esquema. Yo se los dejo planteado, ustedes véanlo para la clase que viene, vean los aspectos teóricos cuando lo vean en la clase teórica o cuando ya lo vieron, y tráiganlo refrescado para la clase que viene, que va a ser el 9 de abril, no la semana que viene, sino la otra. El último punto dice, el contador Alberto Gosela, responsable inscripto en IVA, alquila un salón comercial por la suma de 1.130.000 pesos mensuales neto de IVA. Como consecuencia del incumplimiento reiterado en el pago de alquiler, se iniciaron las correspondientes acciones judiciales a partir del marzo del 2026. Se nos consulta sobre el tratamiento fiscal de la locación por los periodos previos y posteriores a la demanda judicial. Ahí está tu pregunta. Estamos dentro del artículo 5º, servicio, inciso B, punto 8. Punto 8 de la ley. Locación de inmuebles. El hecho imponible se perfecciona con el vencimiento del plazo fijado para el pago o la percepción total o parcial, lo que ocurra primero, lo anterior.
Si se inician acciones judiciales para cobrar esos alquileres que no se están pagando, los hechos imponibles de los periodos impagos posteriores al inicio de la demanda se perfeccionan con la percepción total o parcial del precio. Es decir, hasta que se inicia la demanda, sí o sí nace el hecho imponible todos los meses por más que no lo cobre. ¿Sí? Si no lo cobro, el hecho imponible nace igual. Cuando inicio la demanda, hay corto el nacimiento del hecho imponible y los meses o los alquileres que se devenguen desde ahí en adelante, no nace el hecho imponible sino hasta que los cobre. ¿Mm? Con el inicio, no es con sentencia sino con el inicio, a diferencia de ganancias. En ganancias es con la sentencia para que deje de pagar ganancias. Acá es con el inicio de la demanda. Hasta que se inicie el juicio, los meses que no cobré tengo que pagar igual el IVA. Desde que inicio el juicio para adelante, los meses que siga devengando alquiler, porque el tipo sigue ahí adentro, los voy a pagar el IVA recién cuando termine el juicio y los cobre. ¿Sí? No, en ese periodo no tenés perfeccionamiento del hecho imponible, no tenés nada, no tenés base imponible porque no cobras nada. Cuando cobres, cargas la base imponible con el IVA y lo pagás. Cuando cobres, en el mes que cobres, pagas todo el IVA que cobres de todos los meses que devenga alquiler y que no lo cobraste después, posterior al inicio del juicio. Vamos a ver esquema de liquidación, rápido. Esto para la clase que viene, que vamos a hacer la liquidación de impuestos de una empresa. Antiguamente nosotros este práctico 3, que vamos a ver la clase que viene, era uno de los más importantes de la materia, respecto del IVA. ¿Por qué? Es el que comprendía una liquidación completa. Ventas, compras, todo lo que tiene un contribuyente mes a mes, que hacemos en la vida real después. Y en la última clase, salud, en la última clase, lo que hacíamos era una carga en el aplicativo para que ustedes vean cómo se hacía una declaración jurada con los datos de este ejercicio. Ahora estamos medio complicados porque desde diciembre del año pasado cambió. Y primero ahora, antes de hacer la declaración jurada de IVA, hay que hacer lo que se conoce como libro de IVA digital, que en realidad es la registración electrónica de los comprobantes de compras y de venta. Entonces, para poder acceder a la liquidación, a la declaración jurada y ver el formulario de la declaración jurada, primero tenemos que hacer una registración. Obviamente no lo podemos hacer con un contribuyente de mentira, como sí podíamos hacerlo cuando teníamos aplicativo. Así que ya vamos a ver cómo lo vamos a arreglar, pero de alguna forma le vamos a mostrar, o vamos a intentar que en la última clase por lo menos mostrarle cómo se hace la declaración jurada. El esquema de la declaración jurada es este que tenemos acá. Nosotros tenemos ventas. Dijimos que de las ventas, el precio neto que surge de la factura genera la base imponible y de ahí calculamos el débito fiscal. Débito fiscal que está en el artículo 11 de la ley, nos dice qué se considera de débito fiscal. A eso le vamos a restar el crédito fiscal, que surge del artículo 12 y 13 de la ley, que es el impuesto generado por las compras. Tenemos ventas, generamos débito fiscal y le restamos el impuesto de las compras, que son los créditos fiscales. Y a su vez, producto de esas ventas y compras, puede ser que nos dé IVA a pagar si las ventas son mayores a las compras, o si los débitos fiscales son mayores a los créditos fiscales, o IVA a favor si los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales. Si yo tuve más compras que ventas ese mes, voy a tener saldo a favor. Y ojo con esto porque ahí se confunden mucho en el examen, pero mucho. Hay que dividir la declaración jurada, ¿sí? En dos. Hasta acá es una declaración jurada y de acá para abajo, si bien es la misma, digamos, hasta acá tengo un saldo y de acá para abajo otro, que son distintos. No se compensan entre sí, no se netean. Este es el saldo técnico del primer párrafo del artículo 24 de la ley, que es el que surge exclusivamente de restarle los créditos fiscales a los débitos fiscales. Si me da a favor del contribuyente, porque los créditos fiscales son mayores, yo con eso
Ahí termino la liquidación respecto de crédito y débito y lo dejo ahí. Ese saldo, lo único que puedo hacer con ese saldo a favor es trasladarlo al mes siguiente para computarlo contra débitos fiscales del mes siguiente. Solamente puedo computarlo el saldo técnico del primer párrafo contra futuros débitos fiscales. Y no lo puedo usar para pagar otra cosa. ¿Sí? Una vez que determine el saldo técnico del primer párrafo, que puede ser a favor del fisco si tengo que pagar, o a favor mío si tengo más compras que ventas, ahí paso después a restar todos aquellos pagos a cuenta que hice, pagos a cuenta del impuesto, como pueden ser retenciones, percepciones, todos sufridos, ¿no? Retenciones, como le decía el abogado, que cobra el honorario y el banco le retiene. Entonces el abogado va a tener débito fiscal ahí por esos honorarios, pero después va a tener una retención que la va a usar para pagar ese débito fiscal. Pero resulta que si tiene créditos fiscales, a lo mejor la retención excede el saldo a pagar. Supongamos que el IVA de los honorarios son 200.000 pesos. El banco le retiene 160.000. Él debería pagar 40.000, porque ya pagó 160.000 con una retención. Cuando presente la declaración jurada debería pagar 40.000. Pero resulta que tiene compras y créditos fiscales de esas compras por 60.000. Entonces cuando lo haga, débito fiscal 200.000 menos 60.000, el saldo técnico va a ser 140.000. Y cuando él le reste una retención de 160.000 a esos 140.000, le va a quedar un saldo a favor de él de 20.000, porque le retuvieron más de lo que tiene que pagar. Pero ese saldo a favor es del segundo párrafo del artículo 24, no del primer párrafo, que es el de arriba, y ese saldo es lo que se conoce como saldo de libre disponibilidad. A ese saldo, que yo ya lo pagué, y pagué en exceso, me retuvieron de más, ese saldo yo le puedo dar 3 destinos. Uno, igual que el anterior, trasladarlo al periodo siguiente y usarlo para pagar IVA del periodo siguiente. Otro es usarlo para pagar algún otro impuesto que esté debiendo y que tenga que pagar. Entonces, como yo ya ingresé esa plata, es un saldo de libre disponibilidad, lo puedo usar para pagar, por ejemplo, un anticipo de ganancias que me esté venciendo. Lo compenso, ahí sí compenso, porque yo tengo saldo a favor, el fisco me debe a mí 20.000 pesos, que me retuvo en exceso, y yo le debo al fisco el anticipo de ganancias. Ahí compenso. Sí, no cualquier impuesto, pero la mayoría de los impuestos. No cualquier impuesto. Pero en este caso, por ejemplo, un anticipo de ganancias. O se lo puedo transferir a un tercero. Si yo quisiera, puedo hacer una cesión de ese crédito y transferírselo a otra persona, mediante un trámite que tengo que informar al fisco y demás, y esa persona lo puede usar para pagar sus impuestos. Entonces, el saldo del 24, segundo párrafo, no tiene nada que ver con el del 24, primer párrafo. 24, primer párrafo es lo que se conoce como saldo técnico y solo puedo usarlo en el mes siguiente para pagar débitos fiscales míos. Saldo de la segunda parte de la declaración jurada, donde le empiezo a restar retenciones, percepciones o saldos de libre disponibilidad que traiga de periodo anterior, porque esos 20.000 que yo daba en el ejercicio me quedan a favor de libre disponibilidad. Si quiero, lo puedo llevar al periodo siguiente. Entonces, ese saldo que me quede ahí, si en esa segunda parte de la declaración jurada todavía tengo saldo a favor, ese saldo es de libre disponibilidad del segundo párrafo del 24 de la ley, del artículo 24, y le puedo dar 3 destinos. Mes siguiente, compensación o transferirlo a un tercero. ¿Está? Vamos a ver unos ejemplos rápidos, chiquitos, y nos vamos. Cada uno son 5 ejemplos distintos, no son 5 meses, no son meses que voy declarando, ¿sí? Por ejemplo, el primero del ejemplo tengo débitos fiscales por 1.000, créditos fiscales por 800, saldo técnico de ese periodo, 200 pesos a pagar a favor del fisco. Desde pagar al fisco. Pero tuviste una retención ese mes de 80 pesos. Entonces, en definitiva, el saldo final de la declaración jurada va a ser a pagar 120. Porque los 200 pesos que tengo que pagar del primer párrafo, los pago 80 con una retención que sufrí y el resto se lo ingreso al fisco. ¿Sí? ¿Está bien? Segundo ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo o no? Segundo ejemplo. Segundo caso. Débito fiscal 1.000. Crédito fiscal 800.
Saldo técnico del primer párrafo, 200, a pagar. A favor de Arca. Pero tuve retenciones por 220. ¿Me alcanza para pagar los 200? Sí, me sobra. Entonces, el saldo final de la declaración jurada es 0. Porque no tengo que pagar nada, porque los 200 los pago con los 220 que me retuvieron. Entonces, saldo del primer párrafo son 200. Saldo técnico son 200 a pagar. El saldo del libre disponibilidad, el saldo del 24 del segundo párrafo son 20 a favor del contribuyente, porque pagué lo anterior. Y el saldo final son a pagar 0. Entonces, yo ese mes voy a tener un saldo de libre disponibilidad de 20 pesos, que lo puedo usar para el periodo siguiente, lo puedo trasladar, o lo puedo usar para pagar, por ejemplo, el anticipo de ganancias, se lo puedo transferir a un tercero. Caso 3, débito fiscal 1000, crédito fiscal 1100. O sea, tuve más compras que ventas. Tengo más créditos fiscales que débitos fiscales. Entonces, el saldo técnico del 24 del primer párrafo es 100, pero a favor mío. Tengo 100 pesos a mi favor de saldo técnico a favor, que lo voy a trasladar al periodo siguiente. Y a su vez tuve 220 pesos de retenciones. Entonces, además de tener un saldo técnico de 100, voy a tener un saldo de libre disponibilidad de 220. Pero son dos saldos distintos. Son dos saldos distintos, porque el de 100 sí o sí lo tengo que esperar hasta el mes que viene. Y el de 220 lo puedo llevar al mes que viene también, o si quiero lo puedo usar para pagar otro impuesto ahora. El de 100 solo para computar contra futuros débitos fiscales. Ese es el saldo técnico del primer párrafo del artículo 24 de la ley. Entonces, ¿cuánto me va a quedar a pagar en la declaración jurada? El saldo total de la declaración va a ser 0. Pero en realidad tengo 100 a favor del primer párrafo para trasladar y 220 de libre disponibilidad. Caso cuarto, 1000 de débito fiscal, 700 de créditos fiscales y traslado los 100 del periodo anterior, que los uso para pagar débitos fiscales del periodo 4. ¿Sí? Son los 100 que me sobraron en el anterior. Entonces ahí me queda también un saldo técnico del periodo de 200 pesos a pagar. Y en este periodo no tengo retenciones, sino que tengo devolución de retenciones del régimen agropecuario. Cuando uno es agropecuario y vende, cereal tiene retenciones. Le retienen cuando le pagan, le retienen IVA. Pero según el comportamiento fiscal, según un registro que tiene AFIP, que es el CIPER, que es el perfil de riesgo, sistema de perfil de riesgo de cada contribuyente, el fisco le devuelve parte de esas retenciones y según el perfil de riesgo que tenga va a ser el porcentaje que le va a devolver. En este caso, le devuelve 150 pesos. Ahora, pensemos una cosa. A mí me retuvieron, supongamos, 220 y yo me los tomé el mes pasado. Pero ahora, al mes siguiente, el fisco me está devolviendo 150. Y en realidad, ¿yo cuánto me podía tomar? Y 70, porque si me retienen 220, pero me están devolviendo 150, en definitiva me están reteniendo 70. Lo que pasa es que como son en distintos periodos de tiempo, yo no sé cuándo me lo van a devolver y cuánto, entonces me tomé los 220. Ahora, cuando me devuelven los 150, en la segunda parte de la declaración jurada yo no tengo que restarlo como una retención, sino que lo tengo que sumar. Esos 150 yo los tengo que pagar, porque me los tomé de más el mes anterior. Me tomé 220 y en realidad me tendría que tomar 70. Entonces tengo que devolver 150. Tengo que pagarlo yo. Entonces en este caso tengo un saldo técnico del primer párrafo de 200 y tengo devoluciones de retenciones en ese periodo por 150. ¿Cuánto voy a tener que pagar? 350. Tengo que pagar los 200 que tengo del técnico del primer párrafo y devolver los 150 que me tomé de más porque el fisco me lo devolvió a mí. ¿Está claro? Penúltima fila. Saldo libre de disponibilidad del periodo. SLD. Saldo de libre disponibilidad.
El último, saldo técnico 200, débito fiscal por 1000, crédito fiscal 1200, saldo técnico, pero a favor del contribuyente, 200 pesos. Y tengo devoluciones por 150. ¿Cuánto tengo que pagar? 150. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo pago con los 200 que tengo a favor arriba? Porque no se compensa saldo técnico con saldo de libre disponibilidad. O sea, si es saldo de libre disponibilidad a favor mío, yo puedo pagar el IVA que me quedó arriba en el primer párrafo. Pero al revés no. El saldo técnico es solo para trasladar al periodo siguiente. Entonces no puedo usar los 200 pesos del primer párrafo para pagar los 150 que tengo que devolver. Ese mes devuelvo 150 y pago 150. Y al mes que viene tengo 200 para restar como saldo técnico del periodo anterior. Sí. Se acumula el saldo a favor. Si yo tengo saldo a favor a este mes de 200 pesos en el técnico, primer párrafo, y el mes que viene tengo 300 pesos, voy a acumular los dos y para el siguiente voy a trasladar 500. Se van acumulando. Lo que pasa es que si vos tenés eternamente saldo a favor, quiere decir que tenés más compra que venta, quiere decir que estás omitiendo ventas. Estás omitiendo ventas. Ahí te vienen a ver los muchachos de Arca. Ahí te vienen a ver. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Los chicos que están en el Meet? No, profe. Bueno, No. recuerden, los que están en el Meet marcan la asistencia con el ingreso y la salida del Meet. Y los que están presencial tenían que ingresar con el QR. Anotame en una hoja tu nombre y tu legajo y DNI y firma. Y la clase de hoy, y ponerle aula E. ¿Alguien más está con esa situación que se anotó tardía y no aparece en la lista, en el QR, por el QR? ¿Vos? ¿Te anotaste ya? Ah, dale. Sonaste, tenés que tener 8 asistencias por lo menos, porque si no quedas libre. Y está bien, pero ¿sí? Tenés que marcar la asistencia. Si no, no saben que viniste. Profe, una consulta. ¿La asistencia se marca solamente Asistencia, tenés que entrando y buscar saliendo asistencia a al- clase y ahí tenés el QR.